Muy bien, desarrollo sustentable es un tema sumamente interesante que voy a tocar algunos conceptos dentro de lo que es la misma y ciertamente como objetivo en cualquier política económica es importante poder tratar de alcanzar. Aquí comparto pantalla para analizar un poco primeramente el concepto de desarrollo sustentable buscando pensar decididamente en el futuro de nuestras economías y que esto pueda verse traducido en mejoras económicas a largo plazo. Es un término aplicado al desarrollo económico y social que nos permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras. Ciertamente, poder producir, poder desarrollarnos, pero no comprometer a las generaciones futuras. O sea, no vale la pena hablar, por ejemplo, de conceptos de crecimiento económico, pero que a la par esto genere contaminación, polución, eh, incluso todo lo que hace a la informalidad no es sustentable justamente y perjudica notablemente el modelo económico. Esa es la meta deseada, ¿verdad? Un ecosistema ciertamente equilibrado, donde se combina lo ecológico, social y económico. Ciertamente es soportable desde el punto de vista ecológico-social, es viable desde el punto de vista económico y ecológico, es sostenible y ya desde lo social, ecológico y económico, y también equitativo a nivel social y económico. Ahora, el sostenible, como podemos apreciar ahí en el medio, se interconecta entre las tres dimensiones, ecológica, social y económica, donde debemos de balancear justamente las posibilidades de producción con desarrollo social y también con desarrollo económico, ¿sí? Fundamental ir adentrándonos entonces en el concepto de conservación del medio ambiente, un desarrollo económico apropiado desde el punto de vista económico, la naturaleza propiamente hablando, reitero, el concepto de conservación, y en lo que hace a lo político una democracia, las políticas normales en cuanto a toma de decisiones, ¿verdad? Paz, equidad y derechos humanos en lo que es la parte social, y que efectivamente haya un respeto a las personas que viven en comunidad. Entonces, desde el aspecto económico, el empleo, cuidar el ingreso; desde el aspecto natural, todos los seres vivos y recursos y sistemas de sustento para la vida propiamente hablando, hace que este concepto pueda verse sumamente utilizado a nivel mundial. Y esto implica que una sociedad sustentable será aquella en la cual la gente se preocupe por los demás, valore la justicia social, la paz, se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente, se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos, y toman decisiones por medios justos y también a través de la democracia, de la libertad, la participación, la transparencia. Hoy día en nuestro país existen muchas organizaciones no gubernamentales, ONG. Yo estoy como coordinador en una de ellas, donde buscamos ciertamente contribuir con el equilibrio socioeconómico, cultural, pero que a la par exista una suerte de retorno financiero. Estamos hoy apoyando producción de miel, por decir, ¿verdad?, dentro de un método natural, y especialmente a las comunidades indígenas apoyarlas en materia de su producción, ¿verdad? Una miel pura, sin azúcar. Hoy está incluso ya en los Bee Gees, ¿verdad? Si es que hago una propaganda un poquito al respecto, Nativa del Bosque se llama la marca que estamos liderando conjuntamente dentro de la ONG con algunos de los miembros, ¿verdad? Y reitero, es una producción
bastante ecosustentables en materia nutricional, ¿verdad? Los factores de sustentabilidad, ¿verdad? La combinación, reitero, de economía, sociedad y medio ambiente. Y esta combinación nos da el concepto de desarrollo sustentable, que tiene justamente estos tres componentes, o le denominamos también factores de sustentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos la sustentabilidad, verdad? Hay que desarrollar actitudes responsables en relación con la protección del medio ambiente. Yo no estoy muy de acuerdo con la ganadería, la producción ganadera a mansalva, y que se talen los bosques, y que lo mismo pasa con la producción sojera. Si bien es cierto, nos da un rédito económico interesante, pero deforestación, lo mismo los frigoríficos, contaminación de lagos, arroyos, ríos. Eso hay que cuidar. Realmente la cantidad impresionante de estaciones de servicios, que naturalmente esto hace que haya una contaminación del agua subterránea. Son preocupaciones que desde el Ministerio del Medio Ambiente debería ir monitoreándose, ¿verdad? Las mismas SEAM. El cuidado del medio ambiente hace que el calentamiento global al menos se mitigue, ¿verdad? Dentro de las consecuencias naturales. Adquirir hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los recursos naturales de uso cotidiano, de los medios de transporte. En Europa está bastante avanzado este concepto del uso de la bicicleta, es muy corriente. Naturalmente las bolsas cada vez, o el tratamiento de residuos, de basuras, cada vez es más profesionalizado, ¿verdad? Hay reglas y leyes ambientales que cumplir, y son mucho más estrictos en ese aspecto. Y hay que distinguir las causas que alteran justamente el ambiente en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar la interacción entre los factores o recursos productivos naturales y la intervención humana, que es lo que hace el hombre y que podría terminar perjudicándolo, ¿verdad? Hay que reconocer la importancia del impacto que ejercen todos estos modelos económicos dentro del medio ambiente y examinar las formas de apropiación de estos recursos naturales y el impacto ambiental que generan, ¿verdad? A partir de allí vienen las críticas, por ejemplo, hacia los modelos capitalistas, ¿verdad? Donde casi no se respetan las leyes medioambientales, sino casi toda la economía gira en torno al dinero, a la producción. Y en ese aspecto, bueno, viene la parte peligrosa, pensando en las generaciones futuras, ¿verdad? Un poquito, cuando miramos hacia adelante, debemos principalmente analizar cuáles serían las consecuencias para la economía de una sobreproducción, y de repente que se instalen muchas fábricas dentro de nuestro país. Podría generar muchas fuentes de trabajo, pero de repente la polución ambiental podría ser una de las consecuencias negativas. De repente uno ve a la misma China o el mismo Japón con problemas hasta ahora de smog. Esta pandemia trajo consigo cierto freno en ese sentido, y recordemos, pudimos respirar aire puro esos primeros tiempos, si lo recuerdan, mucho menos vehículos en el tráfico, mucho menos polución sonora, y las fábricas también que se frenaron a nivel mundial fue positivo en ese aspecto, ¿verdad? Pero las economías deben de ir buscando alternativas e incorporarse dentro de lo que es el pacto de gobernabilidad ambiental a nivel mundial, ¿verdad? Esa es un poco la consideración general y la recomendación que podemos hacer al respecto. Ahí dejo otra vez de compartir y nos metemos de lleno entonces en el análisis que hace un poco relación a Phillips y las posibilidades que tiene la economía de tomar o de priorizar, mejor dicho, los diferentes objetivos económicos que se plantea la política económica naturalmente. Los centros del mando del poder político tienen un objetivo estratégico fundamental,
es la reducción de la tasa de desempleo. Sabemos que en todo tipo de elecciones, dentro de lo que es un prebendarismo, lo que se ofrecen más que nada son puestos de trabajo. A partir de allí viene la premisa de qué tan viable es mantener un Estado con muchos funcionarios públicos y mucha carga laboral y social en materia de pago de salarios versus lo que sería un poco el ritmo de recaudación de ingresos sostenidos, ¿verdad? Hoy día el 79% de lo que se recauda va a salarios directamente, a gasto de funcionarios públicos. Y solamente un 20% es lo que va al resto y casi no hay dinero para la inversión. Amén de lo que vemos permanentemente en las noticias en materia de corrupción. Entonces, sin embargo, es sabido que en cualquier economía, prácticamente si no se logra reducir la tasa de desempleo, el gobierno carece de popularidad. Incluso ya lo van delimitando y hasta carece finalmente de legitimidad, ¿verdad? Lo pueden hacer juicio político, tiene mucha crítica, ¿verdad? Entonces, para mantenerse en el poder es necesario primeramente cuidar la tasa de desempleo, que no se le dé en demasía, ¿verdad? Y ese es el objetivo, no solamente en Paraguay, a nivel mundial. Aquí Phillips plantea justamente la disyuntiva entre la tasa de inflación y la de desempleo, pues muchas veces el gobierno tiene que decidir qué objetivo priorizar, o inflación o desempleo. Los dos prácticamente no pueden ir de la mano. Pues se ha hecho una verificación en más de 80 países a nivel mundial y Phillips, dentro de su propuesta y dentro de su análisis, argumentaba que verificaba lo siguiente: países con bajas tasas de desempleo, y cuando iba bajando la tasa de desempleo se observaba este fenómeno, aumentaba la inflación. Viceversa, si de repente baja la inflación, estos países tienen o presentan, mejor dicho, aumentos en las tasas de desempleo. Es decir, hay una disyuntiva. Se logra combatir y resolver el problema de la tasa de desempleo, fenomenal, pero la inflación empieza a ser un problema. Entonces empezamos a combatir la inflación y otra vez el desempleo empieza a ser un problema. Salvo que haya un shock positivo de oferta agregada. Si hay eso, podría plantearse una solución. Sin embargo, en este caso, si no lo hay, entonces se va a tener que hacer una suerte de análisis por separado, como ocurre hoy en nuestro país. Una pandemia que nos trajo un shock negativo en la oferta agregada en Paraguay y en el mundo, hace que los gobiernos tengan que definitivamente priorizar los objetivos de estabilización y específicamente de generación de empleo, ¿verdad? No le queda otra. Y la inflación en muchos de los casos tiende a aumentar. En nuestro país la política monetaria es bastante eficiente, al menos una de las mejores gestiones a nivel de instituciones públicas la tiene el Banco Central, y por ende tenemos una inflación importante pero moderada, ¿verdad? No llega a ser una inflación galopante y ni mucho menos una hiperinflación, motivo por el cual entonces podemos hablar de que la tasa de desempleo, si bien es cierto, se está manteniendo, incluso presenta leves aumentos, la inflación se logra relativamente controlar. No hay muchas ventas y naturalmente los precios no pueden ir hacia arriba naturalmente, ¿verdad? La disyuntiva entre inflación y desempleo es la propuesta que hace Phillips para que los gobiernos tomen decisiones en materia de prioridades, ¿verdad? ¿Qué objetivo priorizar? Se planteaba Phillips. ¿Qué es lo que el gobierno debe de priorizar como objetivo? Concluía Phillips finalmente
tratar de elevar el nivel de Producto Interno Bruto, es decir, inversiones en infraestructura, inversiones en los diferentes sectores primarios, secundarios y terciarios, buscando aumentar el empleo productivo y por ende el efecto competencia, más empresas compitiendo en el mercado local, podría hacer que la inflación se mantenga a raya. En eso terminaba su conclusión, ¿verdad? Vemos el eje de la abscisa horizontal, que es la tasa de desempleo, y el eje de la ordenada, que es el vertical, representa la tasa de inflación. Pi es el símbolo de inflación y mu es el símbolo de desempleo. Casi todos los libros de economía están de esa manera, ¿verdad? Y vemos una curva con pendiente negativa, que es la curva de Phillips, ¿sí? Que nos muestra lo siguiente. La curva de Phillips nos muestra la relación entre mu, que es una F negativa de pi. Es decir, mu, que es la tasa de desempleo, es una función indirecta o negativa a la inflación. Es decir, a mayor desempleo, menor será la inflación. Y a menor desempleo, mayor será la inflación. ¿Sí? Viceversa, como mencionábamos aquí, ¿verdad? Fíjense, en el cuadro vemos que niveles de inflación más elevados conducían a desempleo más bajos, o la inflación más baja hace que el desempleo aumente. Entonces hay una suerte de disyuntiva y necesariamente el gobierno va a tener que elegir qué priorizar. ¿Qué priorizar? ¿Verdad? Y fundamentalmente es el desempleo por sobre la inflación, como concluía Phillips, atendiendo a que los centros del mando del poder político, la estructura política en cualquier país, necesariamente está siendo supervisada por la cantidad de empleo que genera dentro de la sociedad. Una sociedad con muchos desempleados trae crisis, protestas, trae problemas sociales, problemas de inseguridad y de hecho críticas, ¿verdad? Entonces, eso puede finalmente quebrar cualquier mando, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Político. Indefectiblemente se renuncia a inflación por el tema de desempleo, ¿verdad? Reitero, salvo que exista después un shock positivo de oferta agregada. ¿Qué significa el shock positivo de oferta agregada? Una bonanza climática, de repente empresas que se instalan aquí en Paraguay a invertir y generan puestos de trabajo, de repente subsidios, préstamos en muy buenas condiciones, cuestiones favorables. Creemos nosotros que Paraguay podría tener un shock positivo de oferta agregada de aquí a un par de años, presumiblemente ante el fin de la pandemia y también el apoyo que va teniendo de muchos países, especialmente yo creería que el inicio de las relaciones comerciales con China sería, yo creería, una realidad de aquí a 2 o 3 años, atendiendo a que naturalmente ofrece muchísimas más ventajas que Taiwán, ¿verdad? Hay un conflicto entre China y Taiwán donde si operas con uno no te dejan operar con otro. Ciertamente Paraguay tiene relaciones no diplomáticas, pero sí comerciales con China. Tenemos muchísimos productos chinos dentro de lo que es el país, pero lo que no podemos es colocar nuestros productos allá. Y ellos pagan bien, como solemos apreciar. Entonces es allí donde probablemente el gobierno va a tener que torcer a favor de China, salvo que Taiwán realmente ofrezca condiciones mucho más ventajosas para poder operar con ellos. Solamente que hay una gran diferencia entre China y Taiwán en materia de beneficios económicos, ¿verdad? Es una realidad. En conclusión, toda inestabilidad política conduce fatalmente a una inestabilidad o una crisis económica. Por ese motivo, es importante garantizar que existan empleos y, si es posible, empleos productivos, de manera a no generarse una crisis política que pueda finalmente conllevar a una crisis económica, ¿verdad? El minimizar los impactos en los ciclos económicos debe seguir siendo una de las
tareas más importantes, como lo denominaba John Maynard Keynes a mediados del siglo pasado, y que en efecto esto sigue tan vigente casi 100 años después, dentro de lo que serían las políticas económicas. Al analizar las fluctuaciones de la actividad económica, monitorear el movimiento financiero es otro de los objetivos que se plantea o se propone en la economía, y en este aspecto, si es posible, ¿verdad? Si es posible lograr una mejora productiva y sustentable, respetando las leyes ambientales, eso finalmente y sin lugar a dudas nos va a poder conducir hacia un desarrollo económico, que es lo que debería de ir apuntando no solamente Paraguay, las economías a nivel Sudamérica, especialmente Uruguay es una de las que, y Chile, son las que están en ese sentido mejor posicionadas a nivel sudamericano, ¿verdad? Es realmente loable el trabajo que vienen realizando ambas economías. Sí, en Chile hay muchas protestas, pues por cuestiones más bien ideológicas, pero sí ha reportado Chile interesantes experiencias a nivel de creación de pymes, de puestos de trabajo productivos y también de innovación tecnológica.